Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ok, ¿vale? Ahí realizan ustedes si quieren de tarea, manera de práctica, esta parte, ¿no? De dónde sale ese 11V1 más 15V2, ¿vale? Vamos a continuar un poquito. Ahora con un análisis, pero en mallas o lazo, ¿ok? A diferencia del ejercicio anterior, en este caso nosotros los elementos ya los tenemos representados en su etapa fasorial, ¿vale? Ya no necesitamos convertir, ya no tenemos en un estado en función del dominio del tiempo. Ahora lo tenemos ya directo en la parte fasorial. Y si nosotros nos damos cuenta, aquí tal cual está en el circuito, nosotros tenemos tres mallas, por lo tanto tenemos tres corrientes, ¿vale? Y entonces empezamos a analizar para cada uno de los lazos. Entonces, cada uno de los lazos, este sería el lazo 1, por eso le colocamos aquí I1, esto sería el lazo 2 y este sería el lazo 3, ¿vale? Entonces, en este caso, nosotros tenemos diferentes elementos. Ahora, en el lazo 1, recuerden que nosotros colocamos la parte de nuestros símbolos de dónde hacia dónde va la corriente, comenzando de nuestro primer elemento, ¿vale? Este sería más menos, aquí quedaría más menos y aquí también quedaría más menos. Entonces, aquí tendríamos 8, luego vamos en este caso con un símbolo de más, entonces también tendríamos más. En este caso nosotros tendríamos J10 y luego tenemos un símbolo de más, pero aquí este es menos, entonces sería más menos J2, ¿vale? Y estos elementos, todos los que nosotros tenemos aquí, están multiplicados ¿por quién? Por nuestra variable I1, ¿vale? Que es el elemento que nosotros tenemos aquí, ¿vale? Pero tanto este elemento que nosotros tenemos de J10 como menos J2 comparten lazo con I3 y con I2, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que colocarlo de tal manera que se pueda representar. Es decir, si nosotros vamos valor a valor, como siempre lo hemos realizado, sería 8 más, en este caso nosotros tenemos J10, ¿vale? Pero ese J10, ¿a quién multiplica? A I1 menos I3. ¿Vale? Porque recuerden que manda el lazo sobre el cual nosotros estamos realizando el análisis. Entonces primero colocamos como positivo I1 y restamos el valor de I3. Y luego tendríamos nosotros más, en este caso, nuestra variable que sería menos J2, que multiplica a quién? Estamos sobre el lazo 1, entonces sería I1 y luego sería con signo menos, menos I2. Y si nosotros agrupamos los términos, tendríamos 8 más J10, ¿vale? Que multiplica a I1 menos J10 que multiplica a I3, luego tendríamos menos J2 que multiplica a I1, luego menos por menos nos va a dar más J2 que multiplica a I2, ¿vale? Y todo esto está igualado a cero. Entonces, si agrupamos los términos, básicamente lo que nosotros tendríamos es 8 más J10, ¿vale? Menos J2, todo esto multiplicado por I1. Luego tenemos los términos para I2, que solo tenemos uno, sería más J2, I2. Y para I3 nosotros tendríamos menos J10 que multiplica a I3, ¿vale? Y esta sería nuestra primera ecuación, que es la que nosotros tenemos acá. ¿Vale? Ahora, se aplica exactamente lo mismo para el lazo 2, solo que aquí tenemos nosotros un elemento, ¿vale? Tenemos la parte de nuestra tensión, pero está en forma polar, 20 con un ángulo de 90 grados en cuestión de su fase. ¿Esto qué quiere decir? Que posiblemente nosotros teníamos 20 coseno de omega t más 90 grados. Y esto es precisamente lo que nosotros tenemos acá, ¿vale? El 20 y la fase de 90 grados. Entonces, lo que hacemos es nuevamente analizar, pero recuerden aquí la parte de nuestros elementos, pues va a cambiar en función a cómo entran los valores o cómo circula la corriente. Aquí empezaríamos por este elemento, tendríamos así, ¿por qué? Porque la forma en que circula la corriente le estamos marcando en este sentido más menos, entonces si viene hacia acá, este sería más menos, ¿ok?
Por eso es que se cambia la parte del signo. Y entonces nosotros tendríamos, ya agrupando los términos, tendríamos esta ecuación de acá. 4, que es el de la resistencia, ¿vale? Vamos a hacerla si quieren acá arriba, en este pequeño espacio, lo voy a hacer. Sería 4 que multiplica al valor de I2, ¿vale? Ese es nuestro primer elemento que nosotros tenemos. Luego tenemos una fuente de alimentación y comienza con un signo de más. Entonces sería más, en este caso 20, por un ángulo o una fase de 90. Después tenemos este de J2. Acá tendríamos menos J2 que multiplica a I2 menos I1. Y posteriormente tendríamos nosotros nuestro elemento de menos J2 también, que es el de arriba, ¿vale? Y en este caso lo que nosotros tendríamos es menos J2 que multiplica en este caso a la parte de nuestra corriente I2 menos la corriente I3 que nosotros tenemos, ¿vale? Entonces si agrupamos los términos y dejamos todo, tendríamos en esta parte 4I2 más 20 con una fase de 90, luego sería menos J2 que multiplica a I2, menos por menos me da más, J2 que multiplica a I1 menos J2 que multiplica a I2, menos por menos me va a dar más, J2 que multiplica a I3. Si agrupamos los términos para la parte de I2, me queda 4 menos J2 que tenemos aquí, ¿vale? Menos otro J2 de acá, ¿vale? J2, esto que multiplica a la parte de I2. Para los valores de I1, nosotros tendríamos únicamente este, ¿no? De más J2, I1, y para el valor de I3 también tenemos un más J2, I3, y todo esto igualado a 0, ¿no? Que es este elemento. Ahora, nos falta aplicar nuestra malla al lazo 3, pero el lazo 3 tiene una fuente de corriente que es 5 con una fase de 0 grados, es decir, que simplemente es 5 amperes, ¿vale? Y como va en el mismo sentido que nosotros tenemos nuestra corriente I3, por eso es que esa I3 vale simplemente ese valor de la fuente, ¿ok? ¿Sí, José Alberto? ¿Tienes alguna Ah, no, pregunta? nada más tenía, sí, ahí abajo donde simplificó la, digamos, I2, el 20 ya no queda en ninguna parte, en donde el 20 que está a 90 grados, ¿o qué pasó con ese 20? Perdón. Sí, tienes razón. Me faltó la parte del 20. En este caso, yo lo puedo pasar hacia acá y sería menos 20 con una fase de 90 grados, ¿no? O incluso lo puedo poner como 20 con una fase de menos 90 para meter el signo, ¿no? Me faltó colocar ese. Gracias, José Alberto. Ah, ok, por eso es. Bien, muy bien. Y ya lo único que hacemos pues simplemente es sustituir cada uno de los valores y encontramos el valor de la corriente I0 que nos están solicitando, que en este caso nos piden esta I0, y esta I0 tenemos que es la que circula sobre la malla o sobre nuestro lazo donde está I2, pero con sentido opuesto. Entonces nos conviene calcular I2 y a partir de ahí nosotros sabemos que ese valor de I2 es igual a menos nuestro valor que nos interesa, de I0. Entonces multiplicamos todo por menos 1 para tener que I0 es igual a menos I2, que es lo que nosotros tenemos representado acá. Claro está que lo que tenemos que ir realizando es la parte de los cálculos, ¿ok? De momento lo que estamos viendo nosotros es la parte de la aplicación. Vamos a hacer ejercicios en donde ustedes vayan realizando la parte de los cálculos para cada uno de los lazos, para cada uno de los nodos, y entonces encuentren cada uno de los valores. Lo que me interesa aquí que ustedes observen es precisamente el hecho de que las leyes de tensión de Kirchhoff, la ley de corrientes de Kirchhoff e incluso la ley de Ohm se aplican tal cual a nuestro análisis de circuitos en corriente alterna, así como nosotros lo aplicamos en corriente directa, solamente respetando el hecho de que ahora lo que nosotros tenemos son valores de impedancias, ya no tenemos valores resistivos, tenemos impedancias. Y no olviden el cómo nosotros tenemos que hacer la sumatoria de nuestros números complejos, ¿vale?
parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. No olviden que no podemos nosotros dividir entre un número imaginario. Tenemos que multiplicar por el conjugado para eliminar de la parte inferior de nuestra fracción, es decir, del denominador, nuestro número imaginario, ¿vale? Esos son elementos que nosotros debemos de considerar y que de hecho nosotros estuvimos viendo poco a poco a lo largo del repaso de lo que eran las operaciones con números complejos, ¿vale? No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. ¿Queda todo claro hasta este punto? Preguntas, Ezequiel, Jacqueline, Emanuel, Jaime, Carla, ¿todo bien? Consuelo. Yo sí, por mi parte, iba todo bien. Ok, perfecto. Paola, Adrián, Uriel, Virginia. Sí, profe. Sí, profe, creo que todo bien. Perfecto. Profe. Todo claro. Ya están listos para un examen entonces y seguramente sacarán 10, ¿verdad? Y ya no respondieron con la misma seguridad. ¿Qué pasó? No, profe. Bien, perfecto. Solamente hay que repasar un poquito. Recuerden que el punto, si se dan cuenta aquí, que fue en lo que en esta ocasión no me centré tanto porque ya hicimos un repaso, ¿vale? Es en la parte de cómo manejar los números complejos y hacer la sumatoria entre ellos. Para todo lo demás, las reglas que aplicamos en circuitos de corriente directa se vuelven a aplicar directamente en los circuitos de corriente alterna. Lo único que nosotros debemos de considerar es el hecho de que ya no lo tenemos en un dominio temporal, sino que ahora lo manejamos en el dominio fasorial. ¿Ok? ¿Puedo cambiar la diapositiva? Sí, profesor. Sí, profe. Ok, perfecto. ¿Vale? Ahora, dentro de los teoremas, que fue algo que nosotros estuvimos manejando y que ustedes tuvieron, de hecho, una tarea de investigación, está precisamente el teorema de superposición, que en este caso lo que nosotros hacemos es cuando tenemos más de una fuente, en este caso en nuestro circuito, como lo que ocurría precisamente en el ejercicio anterior, nosotros podemos calcular nuestro elemento omitiendo precisamente esas fuentes. Pero, ¿cómo se pueden omitir? Bueno, para poderlas omitir, nosotros consideramos una fuente de tensión como cortocircuito, es decir, como si tuviésemos simplemente un alambre, ¿vale? Y en el caso de las fuentes de corriente, nosotros la consideramos como un circuito abierto, es decir, que no tenemos conexión en esos puntos, ¿vale? Entonces, lo que ocurre dentro del teorema de superposición es básicamente que nosotros podemos realizar el cálculo primero para los elementos con una sola fuente y posteriormente lo realizamos con la otra fuente. Por lo tanto, la sumatoria de esos dos resultados, de esas dos corrientes que obtendríamos, sería el resultado final, ¿vale? Entonces, cuando nosotros realizamos esto, por ejemplo, lo que realizamos es que abrimos nuestro circuito para la primera parte. Esto es cuando quitamos la fuente de corriente y básicamente nos quedan aquí dos mallas, pero estas mallas nosotros podemos hacer sumatorias de impedancias y es un poco más sencillo. ¿Cómo tenemos esas impedancias? Esta de 8 con esta de J10 las tenemos en serie. Entonces, de aquí nos va a quedar un elemento que es nuestra impedancia, que es de 8 más J10 y va a estar en paralelo con este otro elemento que nosotros tenemos acá, ¿vale? Y acá arriba nosotros tenemos precisamente nuestro otro elemento que sería el de menos J2 y hacia acá tenemos uno que es de
4 ohms, ¿no? Y hacia acá tendríamos nosotros nuestra fuente de alimentación, que si se dan cuenta aquí lo ponemos como J20, ¿vale? Que era en este caso, si nosotros lo veíamos acá, 20 con un ángulo de 90 grados, ¿vale? Pero recuerden que ese ángulo de 90 grados es porque está dentro de nuestro plano cartesiano únicamente en la parte del eje imaginario. Por eso yo lo puedo representar como J20. Entonces, realizo este paralelo, que es el que nosotros tenemos acá, ¿vale? Obtener la impedancia Z, que representa el paralelo de 8 más J10 con menos J2. Y de ahí obtenemos este valor. Recuerden, la multiplicación entre la suma, ¿vale? Lógicamente aquí nos quedan elementos tanto en el numerador como en el denominador. Lo único que se hace, multiplicamos por el conjugado, recuerden, para nada más obtener estos valores, ¿ok? Entonces, ya tenemos estos elementos y al final lo único que nosotros tendríamos que hacer pues es básicamente la sumatoria de todas las impedancias que nosotros tendríamos aquí, que en este caso es la de 4 menos J2 más la Z, que es la que calculamos previamente, ¿vale? Y con base en ello ya calculamos esta corriente que está circulando aquí, ¿vale? Entonces ya tenemos el valor de esa corriente y ahora lo que hacemos es que calculamos para nuestra otra fuente de alimentación. Quitamos ahora esta fuente de tensión con un cortocircuito, es decir, colocamos únicamente el alambre, dejamos en este caso nuestra fuente de corriente y volvemos a realizar nuestro análisis, que en este caso se realiza con un análisis por medio de mallas, ¿vale? Es más fácil realizarlo por un análisis en forma de mallas, en donde nosotros tenemos nuevamente 3 mallas, obtenemos las ecuaciones para cada una de esas mallas, obtenemos el valor que nos interesa y en este caso nuestros elementos básicamente se resumen con la sumatoria de estos dos elementos, en donde haciendo la sumatoria nos queda de menos 5 más J 3.52 o 3.53 básicamente, ¿no? Entonces, si ustedes obtienen esa magnitud, lo que tendrían es menos 5 al cuadrado más 3.53 al cuadrado y todo esto en raíz. Háganlo por favor, les tiene que dar 6.12 o un valor muy semejante, ¿vale? Y el ángulo o la fase, ¿cómo la calculamos? Recuerden, como la tangente inversa de nuestros valores, que sería de 3.53 entre menos 5, ¿vale? ¿De cuánto les da también este ángulo? Por favor, también realícenlo. Y me dicen si son correctos los valores que yo tengo aquí en la presentación. Sí, la de, bueno, 5 menos 5 al cuadrado sí da 6.12. Y Ok. la otra, espere. Es 3.53 entre menos 5, ¿no? 3.53 entre menos 5, así es. Ah, me dio menos 35. No sé si sea algo más. Ok. Menos 35, ¿a alguien le da otro ángulo? ¿Pero te sale con puntos decimales o así tal cual solo menos 35? Sí, punto 22. Ok, perfecto. Menos 35.22. Ahora, ¿por qué tenemos este ángulo de acá? Recuerden, ¿en dónde está posicionado nuestro número complejo? Menos 5. Menos 5 queda hacia acá. 1, 2, 3, 4. Ahí está, menos 5. Y en la parte de los números complejos, nosotros tendríamos hacia esta parte de acá, hacia arriba, ¿vale? 3.5. Vamos a pensar que 3.5 es más o menos por acá, ¿no? Aquí tenemos 1, 2, 3, acá 4, entonces 3, 5 lo vamos a colocar como por aquí. Entonces tenemos nuestro ángulo hacia esta parte de acá, ¿vale? Entonces, ¿qué ángulo es el que nos está dando de menos 35? Lo está midiendo de aquí hacia acá, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que realizamos? 180 menos 35.22. ¿Y este ángulo de cuánto te da?
Sí, el que está en 144.68. Sí. Perfecto, ¿vale? No olviden esa parte siempre de cuál es la posición, Profe, pero ¿vale? es que aquí, ¿por qué? Perdón, ¿eh? Dime. ¿Por qué aquí es, o sea, menos 180, digo 180? ¿Por qué no es como hace rato dijo de 90? O Ah, porque sea, aquí menos estamos 90. ajá, porque aquí estamos sobre X, ¿vale? Sobre tu eje real. Y la parte del eje real, recuerden que nosotros tenemos que medir siempre el ángulo desde el eje X hacia la parte de nuestro vector. Y si nos dan un ángulo negativo, nosotros podemos ver en qué cuadrante está. Este es el cuadrante 1, el cuadrante 2, ¿vale? De aquí, desde este punto que nosotros tenemos 0 hasta el cuadrante de la parte negativa, nosotros tenemos 180 grados. Entonces, si a mí me da, siempre que les dé a ustedes un ángulo negativo, dibujen siempre su plano cartesiano para ver dónde está el vector. Y de ahí ustedes simplemente van a ver esta parte. Entonces, el ángulo real que a nosotros nos interesa es de esta parte del eje X hacia nuestro vector. Y este vector, ¿cómo lo calculas? Ya sabes que hasta acá vale 180 y que este ángulo de aquí vale 35.22. Por eso es que realizamos la resta, 180 menos los 35, ¿vale? Pero es para calcular el complemento de este ángulo, que es el que a nosotros nos interesa. Ah, ok, sí, está bien. ¿Ok? Muy bien, Mitzi. ¿Alguna pregunta o comentario, José? ¿Ibas a mencionar algo? Ah, no, perdón, profe, es que estoy probando mi ¿No? micrófono, entonces lo estoy conectando y desconectando y se abre solo, perdón. Ah, ok, no te preocupes, no hay ningún problema. Solo creí que tenías alguna duda y como sí se escuchaba como un zumbido, creí que no te había escuchado lo que habías mencionado. Pero me imagino, como dices, es cuando conectabas y desconectabas. Sí, profesor, gracias, perdón. No, de que al contrario, ¿vale? No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, alguna duda, y si se dan cuenta, bueno, este resultado llega exactamente a lo mismo de este de acá, ¿no? ¿Vale? De hecho, aquí se tiene el ángulo de menos 35.22, que es el que teníamos, ¿vale? Pero como lo multiplicamos con este signo de menos, simplemente de directo llegamos a esta parte del 144.78. Pero ¿cuál es la razón? La razón es este ángulo que nosotros tenemos acá en nuestro plano cartesiano. Sin embargo, si se dan cuenta, se llega al mismo resultado haciéndolo por leyes de tensiones y leyes de corrientes de Kirchhoff que si lo hacemos por el teorema de superposición. Entonces, no es que sea más sencillo un método que otro, no es que un método sea más preciso que el otro, simplemente son técnicas o herramientas que nos permiten a nosotros realizar el análisis de los circuitos y podemos efectuar el que creamos más conveniente. Claro está que mientras nosotros vayamos adquiriendo experiencia, vamos a ir viendo cómo está conectado el circuito y tal vez va a ser más rápido resolverlo por un método que por otro método, pero simplemente es eso, no significa que nos va a dar un valor distinto. ¿Ok? Entonces, si no hay alguna pregunta o duda, vamos a dejar nuestra sesión hasta este punto. De hecho, ya son prácticamente las 4. Así es de que, bueno, igual si se quedó alguna duda debido al tiempo, porque sé que tienen clase, yo también tengo otra clase. Si tienen dudas, con todo gusto, guárdenlas, almacenen más dudas, revisen el fin de semana los ejercicios y el día martes podemos comenzar con las dudas que tengan de estos ejercicios que hemos visto hasta el momento. ¿Vale? Entonces, que tengan una excelente tarde, cuídense mucho, que tengan bonito.